10.000 con Jesús, América Latina. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto estos 10 minutos con Jesús. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Estos días de Semana Santa, la Iglesia nos propone distintos pasajes y hoy nos anima a considerar a un personaje en concreto, Judas Iscariote. Judas, uno de los 12 que el Señor escogió entre la multitud de sus discípulos, uno que escuchó las palabras más sagradas que pronunció el mismo Jesús en distintas ocasiones, el que estuvo presente en los milagros, el mismo que recibió el poder, al igual que los otros apóstoles, de expulsar a los demonios y de sobre todo sanar enfermedades, el que vio hacer en sus manos milagros y que estuvo ilusionado con todas las cosas que Jesús dijo, especialmente al inicio. Hay varias teorías sobre lo que le sucedió a Judas. Algunos dicen que tal vez traicionó a su maestro porque tenía algo de envidia frente a otros de los discípulos. Otra teoría bastante difundida es que tenía esa avidez por el dinero, al menos así lo presenta San Juan. Pero hay una línea adicional que justifica más bien a esa deslealtad de Judas porque él se habría desilusionado. Hay un artículo hoy en la web de 10minconjesus.net que profundiza sobre esto. A mí me gustaría contarte un detallito al respecto. Todos los evangelios hablan de Judas Iscariote, aunque de otros apóstoles podrían a veces no hablar con tal claridad. A veces, por ejemplo, Tomás o los hijos del Zebedeo o aparecen en cada uno de los evangelios con nombres tal vez un poco retocados. En cambio, de Judas siempre se reconoce como Judas el Iscariote, el que le entregó. Ahora, ¿qué significa Judas Iscariote? La palabra Iscariote. Pues la explicación más común dice que significa hombre de Queriot, aludiendo a su pueblo de origen, que está situado cerca de Hebrón y que está mencionado un par de veces en las Sagradas Escrituras. También Iscariote podría ser una variación del término sicario, de modo que se estaría más bien haciendo alusión a un guerrillero armado de puñal, que en latín se dice sica. O también podría ser la transcripción de una raíz hebreo-aramea que significa Iscariote, el que iba a entregarlo. A mí me gustaría que nos centremos en la segunda acepción, esa variación de la palabra sicario, porque hay algunos autores que dicen que habría 2 de los discípulos que eran celotes. Sabes que los celotes son este movimiento extremista de oposición a los romanos que vivían en los tiempos de Jesucristo. Normalmente se reconocían porque iban cargados de una daga y que estaban listos para entrar en acción apenas apareciese el Mesías, para expulsar a los romanos. De hecho, cuando un legado de Siria llama a hacer un censo, provoca una ola de indignación y de resistencia en toda Palestina. Hallaron revueltas en distintas partes y el grupo de los celotes salió muy fortalecido. Con lo cual, algunos ven en Simón el Cananeo y en Judas Iscariote a 2 apóstoles que pertenecían a este grupo de los celotes. Si esto es así, la expectativa que tenían tanto Simón como Judas sobre Jesús era la de un Mesías libertador de su patria, que expulsaría a los invasores y restauraría ese poder que estaba anunciado por los profetas, que haría de Jerusalén la ciudad de todo el mundo, en que volvería a tener esa fuerza y ese prestigio delante de las naciones. Eso es lo que estaba dicho en las profecías. Y entonces en el corazón de Judas
Lo que pudo haber pasado es que empezó a entrar la desilusión. Una desilusión porque se había quedado decepcionado al ver que Jesús no incluía en su programa la liberación política militar. Es como si hubiera pasado de estar súper ilusionado y contento de haber descubierto al Mesías a una situación en la que estaba completamente decepcionado porque no sacaría a los romanos de Judea. La decepción, la desilusión va causando mella. Dice una autora que se llama Oriana Fallaci, que no es que sea cristiana especialmente, pero me parece que es súper fuerte sobre la decepción. Dice que nada duele, envenena y enferma más que la decepción, porque es un dolor que procede siempre de una esperanza que se desvanece, una derrota que nace siempre de una confianza traicionada desde alguien o algo en lo que creíamos. Y al sufrirla, te sientes engañado, burlado, humillado, la víctima de una injusticia que no te esperabas, de un fracaso que no merecías. Te sientes también ofendido, ridículo, por lo que a veces buscas la venganza. No veo cómo puede justificarse la desilusión, pero cuando uno permite que en su corazón vaya entrando, entonces, claro, se va permitiendo uno al principio pensar mal de los otros. No es exactamente lo que buscaba. No me gusta cómo actúa. La segunda parte de esa desilusión es empezar a hablar mal de los demás. Fíjate cómo encontramos en la liturgia del día lunes cómo Judas Iscariote habla mal de Jesús cuando ve a María Magdalena que rompe ese frasco de perfume y lo gasta completamente al servicio del Señor. Él dice, este perfume se pudo haber vendido por 300 denarios. Es un hombre que ya se da o ya se permite hablar mal de Jesús. Es como un segundo paso. Y luego ya está el tercero, que es el que vemos hoy en el Evangelio, que va a hablar directamente con los jefes de la sinagoga para vender a Jesús. Señor, sabemos cómo te duele estas traiciones. No permitas, Señor, que seamos nosotros así, que nos desilusionemos. No sé, a veces a ver algún sacerdote o a una persona que veíamos piadosa y empecemos a primero pensar mal de esas personas y después empezar a hablar mal de esas personas y después a hacer cosas que sabemos que te duelen, Señor. Qué contraste con ese Jesús que frente a las acusaciones injustas del Viernes Santo, de Herodes, de Caifás, de Anás, de Pilatos, todos ellos hablan en contra de ti y tú estás callado, Señor. No dices nada ni para defenderte, ni para atacar, ni como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Señor, que aprendamos de ti, que sepamos callarnos, que no pensemos mal de los demás, que no nos demos esa posibilidad, porque si no la traición está a la vuelta de la esquina. Y tú nos has mandado con el mandamiento del amor a amarnos los unos a los otros. Que no permitamos que entre en nuestro corazón esa ira, ese desagrado, esa desilusión de esas esperanzas que se desvanecen. Que busquemos siempre ilusionarnos de nuevo, que justifiquemos a las demás personas, que tendamos siempre a ver los puntos positivos de cualquier situación en la que nos encontremos. Señor Jesús, ayúdanos a tener tu mismo mirar, que vea con tus ojos, Cristo mío, Jesús de mi alma, que tenga ese mismo sentir, que no permita que en mi corazón anide la desilusión frente a mi pareja, frente a mis amigos, frente a mis hijos, frente a mis padres, frente a las personas que están a mi alrededor, porque no quiero convertirme en otro Judas que te entregue, Señor. Vamos a pedirle estas intenciones a nuestra Madre la Virgen, ella que vio tal vez cómo Judas iba bajando la guardia, iba poniéndose tibio, cada vez iba alejándose de su Hijo. A ella le pedimos que no nos permita que nos suceda lo mismo a nosotros y que vayamos una y otra vez siempre a reilusionarnos con el amor de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.